Estamos conversando con Raúl Canelo, candidato con el número 3 por el partido Fonavista, que lidera César Ñique, de la Puente. Hablábamos sobre toda la lucha de los fonavistas por la devolución que fue exitosa y los felicitamos por todo el procedimiento que explicaste, cómo funciona la democracia directa y ha funcionado por primera vez en el Perú, que nos alegra también. Y lo segundo que están ustedes planeando es el tema de hacer un referéndum también para hacer una reforma constitucional que incluya pues una serie de modificaciones en el sistema político electoral, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, durante prácticamente los 5 años de gobierno, el congresista Aurelio Pastor, presidente 2 veces de la Comisión de Constitución, fue uno de los promotores de estas reformas, de muchas de esas reformas, pero que no tuvo éxito realmente, se lo dijimos acá en Hora 8, y él reconoció que fracasó en el tema porque no contó ni siquiera con el respaldo de su propia bancada, ¿no? Pero digamos con una presión de este tipo, con un referéndum de este tipo, si logran ustedes movilizar al país, digamos, para exigirle y decirle en su cara al sistema, señores, queremos cambiar para que haya más representatividad, justicia y participación en la democracia que estamos construyendo en el Perú, yo creo que ustedes podrían surgir realmente como una nueva organización política. ¿Qué les falta? ¿Qué tienen que hacer? Yo siento, no es fácil, Yo ¿no? siento que José Antonio Ñique de la Puente está encarnando una voluntad de cambio que nosotros estamos manifestando desde la democracia directa. Este referéndum fue el ejemplo. Queremos cambios profundos en el país, estamos incorporando una nueva reforma constitucional, ya tenemos 1 millón de firmas. Pero sobre esa base, efectivamente, Aurelio Pastor y muchos apristas querían hacer unos cambios, no han podido hacerlo por determinadas circunstancias. Nosotros sí lo vamos a hacer. No hay duda que lo vamos a hacer. Es decir, si ya tengo 1 millón de firmas, es irreversible que consiga las 800.000. Disculpe que te corte un ratito para hacer un poquito de docencia política en el país, ¿no? Y quiero conocer tu opinión también, ¿no? A fines del gobierno de Toledo se da la ley de financiamiento de los partidos políticos, la ley, pero no se reglamenta. Entra García y dice no se va a reglamentar. Ahora, las razones por las que no lo hace, yo se las pregunté a Aurelio Pastor y él muy diplomáticamente me contestó, amigos, y la entrevista la pueden ver, la tenemos archivada en el Facebook de Hora 8. Él me dice, no sé por qué el presidente se opuso. O sea, pero me dio a entender que él estaba de acuerdo con que se reglamentase. Lo que pasó, y acá quisiera conocer tu opinión, es que García, de repente, no le convenía que funcionen instituciones en el país, partidos políticos realmente organizados, con recursos económicos que puedan ser independientes del poder económico y del sistema imperante. Él prefería que eso lo siga manejando 3 o 4 personas en los partidos, desde la izquierda hasta la derecha. O sea, que viva el status quo, que viva la filosofía de Otorongo no come Otorongo, y García fue el alimentador de eso. Yo creo que García es el principal alimentador de los otorongos, es el jefe de los otorongos, ¿no? Definitivamente García lo que quiere es este partido mesiánico, este partido con cacicazgos, ¿no? Y que él no se desarrolle. Y el único partido en esa virtud que está organizado en función de esos cacicazgos y tiene una organización es el APRA. Entonces, los demás una ley que organice los partidos debidamente es una competencia. Por ejemplo, nosotros en un momento hemos tenido una lucha muy dura con el partido aprista. Claro, somos pequeños porque no tenemos ni 1 año, pero somos organizados. Tenemos personeros, tenemos una organización democrática. Por ejemplo, para que me elijan a mí de candidato a alcalde, fueron 5.000 personas a votar. Era candidato y votaron por mí. Entonces se practica democracia auténtica. Yo creo que eso les preocupó, porque en menos de 1 año hemos tenido candidatos en todas las regiones y en muchas alcaldías del Perú. Entonces este partidito que nació pequeñito comenzó a crecer, ahora ya tenemos empresarios, que antes nos miraban con precaución, con preocupación. Bueno, ¿a qué vamos? Yo creo que no le gustaba esto al presidente. Y ahora sí, con esta reforma constitucional que se viene, Aurelio Pastor probablemente será uno de los, además es mi amigo, le pediremos que se involucre en la discusión, porque no todo lo que pongamos será correcto, de repente nos equivocamos, pero esto lo discutiremos y esto será sometido a referéndum. Por eso digo, va a haber una reforma constitucional, lo estoy señalando, lo estoy advirtiendo, que no sea como el tema anterior, que dijimos que se va a dar un referéndum para los aportes, nadie nos hizo caso y al final se dio. Ahora, ¿cómo es el procedimiento de solicitar la firma? Ustedes le entregan al ciudadano un modelo de una constitución reformada
Algo así, pregunto, y el ciudadano la refrenda. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es importante decirlo. El procedimiento. Nosotros juntamos 70.000 firmas para esta segunda reforma, para esta reforma constitucional. Esto lo hemos presentado al Congreso hace cerca de 2 años. El Congreso tenía un plazo de 120 días para discutirlo, para invitarnos allí y ser un congresista más para efectos de la discusión de este proyecto de ley. ¿Ustedes creen que nos invitaron? ¿Ustedes creen que lo han debatido? Nunca lo pusieron en la yo he ido al Congreso, hablaba, el presidente del Congreso ni nos recibió, nos recibieron unos cuantos asesores que además son compañeros de mi promoción y hablamos de la universidad, no de la reforma, porque era un cuento. Entonces, nuevamente evadieron la discusión. Por eso es que ahora estamos viendo un referéndum. Entonces, esto se publicó en el diario oficial del peruano. Se supone que todo lo que está publicado se conoce. Pero nosotros, a todo el que le pedimos su firma, le repartimos una cartilla, le dijimos, ¿está usted de acuerdo con una reforma? Estos son los puntos básicos y la gente firma. Es un kit especial, definitivo, con sus títulos. No vaya a ser como decían algunos personajes mentirosos que nosotros estamos sacando firmas para un partido. Mentira, porque está perfectamente definido en el título del padrón de qué se trata, es un kit especial. De acuerdo. Y ahora, y para el tema de los 2 millones de firmas, es algo parecido, o sea, los puntos que se están solicitando y la firma del ciudadano. Sí, estamos solicitando en estos momentos, ya estamos en el 1 millón de firmas y todos los días estamos regalando firmas en todas las plazas del Perú. ¿Algún país en particular es modelo de democracia directa bajo estos sistemas? Digamos, ¿hay antecedentes o conoces? Sí, Italia, Suiza, constantemente hacen consultas populares. Además, los cabildos que nacieron en la colonia fueron producto de democracia directa. Claro, eran ciudades más pequeñas donde la gente se reunía en cabildo abierto. Alemania y los países germánicos en general se trabajaron desde épocas anteriores a Roma con asambleas. O sea, la asamblea es la democracia directa. Lo que sucede es que les doy un ejemplo. Por ejemplo, en el derecho germánico, si yo quería transferir una propiedad, yo me iba ante la comunidad y le decía, yo le estoy vendiendo mi casa a Ricardo, y todos tenían que aceptar, aplaudían, lo que sea, pero era una aceptación formal, a diferencia del derecho romano, donde la compraventa era un asunto privado que no le interesaba a ellos, y además yo te transmitía, te daba un terrón de tierra, y con eso se convalidaba. Vean ustedes cómo las raíces van cambiando. Entonces, las asambleas son necesarias, ahí viene la democracia directa. Pero esta democracia directa tiene un límite, evidentemente. No podemos hacer democracia directa para ver de qué color pintamos el palacio, ¿no? La democracia directa es para temas referendables. Y las constituciones establecen cuáles son esos grandes marcos. Por ejemplo, vamos a hacer un referéndum para ver si queremos que los congresistas sean vacados o no. La revocatoria de congresistas. Ya, ese es un tema referendable, ¿no? Pero para ver el sueldo de los congresistas, no, para eso no es el referéndum. La Constitución actualmente señala los límites. De acuerdo. Bueno, yo me imagino que uno de los temas también, materia de un debate nacional, podría ser el régimen económico de la Constitución, ¿no? Lógicamente acá ya no se pueden mezclar papas con camotes. Ustedes están en un tema de reforma constitucional, político, electoral. Pero también va con el tema económico. También va con el tema económico. Sí, porque tenemos que trabajar el tema de recursos naturales, medio ambiente y también el tema económico, definitivamente. Ahora, nosotros no estamos predicando un cambio radical en la estructura económica. Lo que estamos diciendo es simplemente que tiene que haber una economía de mercado, que la hay, pero una economía, pues, viendo el Perú. El Perú no es un mercado similar al mercado europeo, al mercado norteamericano. El Perú es un país donde todavía hay trueque. El Perú es un país donde todavía el agro es incipiente y casi colonial en zonas alejadas. El Perú es abrupto, el Perú es una naturaleza complicada. Tenemos además grupos étnicos dentro de los Andes mismos. Entonces, y hasta lenguas distintas. Entonces, el liberalismo, tal cual, copiado, que vino en los 90, resulta salvaje en algunas zonas. Hay un tema bien puntual, el rol empresarial del Estado. No, el Estado tiene que mantenerse al margen de las actividades económicas y solamente debe intervenir como promotor, que es el rol que ha perdido. ¿Se acuerdan ustedes de la banca de fomento? Fomento, promoción, no subsidio, ¿no? Entonces, la banca de fomento, que los liberales han dicho, no, eso es fatal, no pues.
es que han negado la realidad peruana. Si el Perú fuera Lima, tal vez, pero el Perú es más que Lima. En consecuencia, el Banco Agrario, Industrial y Minero eran bancos de fomento, que yo creo que son necesarios. O sea, el Estado puede fomentar. A ver, el sector transporte en Europa es fomentado por el Estado. Renfe española no es propiedad de particulares, es propiedad del Estado. ¿Por qué? Porque lo que es transporte en ninguna parte del mundo es rentable. Entonces el Estado tiene que procurar el transporte masivo adecuadamente. Zonas alejadas, queremos generar empresa en las zonas alejadas del país, tiene que haber pues una labor de promoción del Estado. Si dejamos que el mercado lo haga en términos absolutamente liberales, eso es fatal. Pero no queremos un Estado pues controlista, un Estado empresario que ya ha demostrado en los 70 que eso es malo, ¿no? Cuando todo era Pesca Perú, Madi Perú y todo lo que terminaba en Perú, todo era malo. Ya, pero digamos, sí se admite o admites la posibilidad de una actividad empresarial del Estado en aquellas áreas en donde la actividad privada no puede ingresar. Exacto. O en donde por razones estratégicas o de lucha contra monopolios, oligopolios, pueda el Estado... El Estado debe ser un regulador y el Estado puede ser un promotor de empresa y eventualmente hacer empresa. Eso tampoco está negado, porque si un particular puede ser, el Estado también. Pero el Estado tiene que hacer empresa en aquellos sectores pues donde no hay competitividad y efectivamente puede romper algunos monopolios, pero sí, aun cuando me digan, oye, esto es de los años 70, pero recordemos que en la Ley General de Industrias de Velasco, la 18370, me parece, lo que establecía era un régimen que el Estado era empresario, ¿no? Y había posteriormente el decreto legislativo 215 que reguló la actividad empresarial del Estado. Habían empresas públicas reservadas para los sectores estratégicos. Bueno, definitivamente el tema de electrificación ya fue, porque eso fue privatizado. Pero el agua se ha querido privatizar. No, señores, el agua no se debe privatizar. Por ejemplo, definitivamente. Hay un caso típico en donde el Estado podría ser eficiente como empresario. No, y definitivamente Sedapal es eficiente. Bueno. Podría mejorar seguramente. Pero, señores, el agua no puede estar en manos de particulares. E igual el petróleo. Son elementos básicos. Entonces, agua, petróleo, eventualmente el Estado tiene que tener una participación. Ahora, en el tema del agua, nosotros lo que queremos es, qué bonito alguien ha dicho por ahí hoy día, justo lo he leído, que la vicepresidenta de Kuczynski, que Sedapal debería ser accionario del Estado. Pues eso lo dijimos nosotros. ¿Saben por qué? Porque Sedapal es de los fonavistas también. Hay 800 millones de soles en Sedapal. ¿Y cómo van a devolver? Que ven acciones. Entonces comienza a darse un accionario difundido. Esto lo hemos planteado nosotros. Y bueno, nos alegra que tomen como ejemplo lo que decimos. Pero eso es correcto. Definitivamente, y en eso nos vamos a diferenciar con el señor Kuczynski. El agua es de los peruanos y tiene que ser manejada por el Estado. Definitivamente. Por el Estado, con particulares, pero como accionistas. De acuerdo. Raúl, realmente son una serie de planteamientos muy interesantes. Me están haciendo señas, creo, para ir a unos pequeños cortes comerciales y vamos a seguir conversando porque el tema lo amerita. Y en el siguiente segmento quisiera que nos cuentes quiénes son los principales cerebros del movimiento fonavista. Regresamos, estamos con el doctor Raúl Canelo. Canelo 3 por el Partido Fonavista que lidera el doctor César Ñique, que además es decano del Colegio de Abogados de Lima.